Hola, soy Fernando Otero, investigador de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y en esta píldora presentaremos los resultados del estudio que se ha publicado recientemente en la revista Physical Activity Review, junto con mis compañeros Sergio Torreblanca y José Antonio González Jurado. En este estudio analizamos los centros al área en las 5 grandes ligas europeas. Las variables condicionales son interesantes y necesarias a la hora de medir los diferentes parámetros físicos, pero sin embargo no están cercanas a la esencia del juego. De la misma forma, existen variables o métricas vinculadas a aspectos técnicos como los expected goals, expected assists, que estando relacionadas con el juego y con aspectos técnicos, de algún modo no trazan una narrativa ni una relación causa-efecto con el juego. Para entender el juego tenemos que hacerlo desde el paradigma de la complejidad. Sin embargo, para poder medir esa complejidad, habitualmente tendemos a fraccionar el juego cada vez en más trozos que nos permiten operativizarlo de forma mucho más fácil, cuantificarlo de forma más fácil, pero sin embargo que nos aleja en realidad de la esencia del juego. Por eso en este trabajo queremos analizar los centros al área en las 5 grandes ligas teniendo en cuenta una perspectiva más globalista y el contexto de posesión, de transiciones o de finalizaciones donde se insertan los centros al área. Como vemos en esta diapositiva, vemos los diferentes eventos ofensivos. Los centros al área es un evento que ocurre muchas veces en un partido, hasta 25 veces en un partido. Eso desde un punto de vista cuantitativo, es un promedio extraído de un proveedor de datos en las 5 grandes ligas. De forma más profunda y cuantitativamente, un trabajo de matemáticos y estadísticos de la Premier League concluyeron que casi el 52% de los tiros a puerta estaban vinculados de forma secuencial o concurrente a los centros al área. Igualmente, un estudio realizado recientemente, en 2019, para las 4 grandes ligas europeas, vinculaba que el 20% de las ocasiones estaban relacionados con los centros al área. De forma más cualitativa, los estudios nos dicen, como datos extraídos de StatBomb, que la tasa de conversión de los centros al área es muy baja, solo entre el 3 y el 8% de los centros que se realizan acaba en gol. Este dato, lejos de ser poco congruente, es adecuado y coherente con un deporte de bajo tanteo donde los partidos se resuelven con pocos goles. Por ello, el objetivo de este estudio fue analizar los centros al área en las 5 grandes ligas. Para ello se analizaron 44.519 centros extraídos de la plataforma Instat en la temporada 2021 y las 5 grandes ligas fueron la Liga Española, la Bundesliga, la Premier League, la Liga Italiana y la Liga Francesa. Tuvimos en cuenta 3 grandes dimensiones del juego a la hora de analizar esos centros. En primer lugar, la posesión del balón, medida a través de 4 variables: el tiempo de posesión, el porcentaje de posesión, el número de posesiones y un promedio de posesión. En segundo lugar, un gran grupo de variables vinculadas a las transiciones, una fase del juego muy importante. Vemos en la pantalla 2 grupos de variables. En primer lugar, las recuperaciones, y en rojo las recuperaciones en campo contrario, y en segundo lugar las pérdidas y las pérdidas en campo contrario. Por último, un grupo de variables muy importantes como son las vinculadas a la finalización, donde tenemos los goles, los tiros a puerta, las oportunidades y los pases clave. Results. Bien, antes de comentar los resultados de las 3 dimensiones, señalar en primer lugar que todas las variables, lo veremos con los asteriscos, obtienen resultados significativos. La estadística nos dice que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que esas relaciones que establecemos son ciertas y son muy probables. En segundo lugar, como sabemos, los coeficientes de correlación se gradúan entre el valor 0 y el valor 1, siendo aquel valor más cercano a 1 nos indica una relación entre 2 variables muy fuerte, y aquellos valores más cercanos a 0, pues una relación más débil. Vamos a ver en este caso las variables vinculadas con la posesión. Bien, como hemos dicho, obtenemos resultados significativos
en las 4 variables en las que se mide la posesión, pues son una relación directa, es decir, a más centros, más posesión. Y vamos a resaltar en este caso estas 2 primeras variables que nos establece un vínculo, es decir, parece que los equipos más centradores tienen más posesión de balón, tanto medida en cuestión de tiempo, 0,442, la primera variable, o medida a través de porcentaje de posesión. Por tanto, centrar más o tener más la pelota está relacionado con centrar más. Vemos un ejemplo, un vídeo representativo de esta variable. La segunda dimensión, vinculada a variables relacionadas con la transición, pues tenemos en este caso 3 variables con una relación directa, es decir, en positivo, y una variable con una relación inversa, es decir, cuando una variable sube, la otra baja. Vamos a verla. Bueno, en primer lugar, obtenemos una relación significativa, en este caso, entre los centros al área y las recuperaciones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que centrar se asocia a una alta cuota de recuperación, es decir, los equipos más centradores se asocian con un mayor número de balones recuperados. De forma inversa, es decir, cuando una variable sube, la otra baja, podríamos decir que en este caso se da una relación negativa entre los equipos menos centradores y los balones perdidos, o dicho de otra forma, centrar más te origina menos valores perdidos, como vemos ahí con el coeficiente menos 409. Vamos a ver un vídeo en este caso que sea representativo de estas variables en los centros al área. Por último, las variables vinculadas a la finalización. En este caso tenemos 5 variables, 4 con una relación directa y una con una relación inversa o negativa. Vamos a ver las primeras. Parece que existe una relación entre los equipos más centradores tiran más, ahí vemos esa relación de 0,341, y en menor medida otras 3 variables con una relación directa, en este caso pues las oportunidades de gol, los tiros a portería y por último los pases clave. En último lugar, dentro de estas variables tenemos los goles, donde se aprecia una relación negativa que podría indicar que centrar más se asocia a meter menos goles. Sobre esto tenemos que discutir y explicar que, como ya dice la literatura científica y mencionamos anteriormente, los goles no son un elemento predictivo desde un punto de vista estadístico y probabilístico en fútbol, dada su baja frecuencia, es decir, se marcan tan pocos goles en un partido de fútbol, es un deporte de bajo tanteo, que este resultado no puede ser indiciario ni predictivo de conclusiones deportivas. Vemos un ejemplo de una imagen de finalización, dos vídeos sobre finalización. Bien, pues este es el estudio sobre los centros al área publicado recientemente. A partir de estas relaciones en futuros trabajos analizaremos las causas
de estas relaciones que acabamos de describir, intentando determinar relaciones de causa-efecto y intentando visibilizar patrones que a priori son invisibles y que están vinculados en este caso a los centros al área.